En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán ustedes un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos, como es compasivo su Padre. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Recibirán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Este Evangelio que acabamos de escuchar es consecución, el mismo capítulo, versículos subsiguientes, del Evangelio que hemos escuchado la semana pasada, que era el de las bienaventuranzas y los ayes, según San Lucas. Está narrado esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Vale la pena que nosotros volvamos a este capítulo y lo leamos entero para poder entender con este texto cuál es el mensaje de Jesucristo para los cristianos, qué cosa nos enseña Jesucristo como puntos culminantes de nuestra vida cristiana. San Agustín, cuando comenta este Evangelio, dice: antes de hablarnos de la caridad con el prójimo, Jesucristo nos ha hablado de la caridad con Dios, cuando nos ha hablado de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque ellos tendrán el tesoro del cielo, ¿no? O sea, es relación del hombre con Dios, las bienaventuranzas, porque es como, es como Dios ha hecho al hombre y las cosas que espera Dios del hombre, que el hombre se desapegue de los bienes para poder entrar en contacto con Él. Ahora enseguida, dice San Agustín, Jesucristo va a tratar acerca de la caridad con el prójimo, el mandamiento más importante, la señal de que somos cristianos. El emblema del cristiano, si se puede decir así, es la caridad. Nosotros nos reconocemos como cristianos cuando vivimos la caridad. Sin la caridad, nosotros podemos decir que somos cristianos, pero no estamos manifestando nuestro cristianismo. El cristianismo es una vida concreta, no es una teoría. Claro, también tiene teoría, pero es una vida concreta. Y la vida se concreta en la caridad con el prójimo. Entonces, esto viene entonces bien para poder entender como introducción este asunto. Pero aquí viene a consideración cuestionar este tema de lo que nos enseña Jesús, porque es lindo amar a nuestros prójimos que nos quieren. Cuando hablamos de nuestra familia, nuestros padres que nos quieren, nuestros hermanos que nos quieren, los que nos quieren, porque tal vez no tengamos algún hermano que no nos quiera mucho, pero cuando hablamos de nuestras amistades, qué bueno es hablar de la caridad con nuestro prójimo. Pero hablar de la caridad con el enemigo, Jesucristo, si han escuchado, ha dicho cosas que en principio son chocantes para nosotros, son muy chocantes. Amad a vuestros enemigos. Si buscamos en nuestro corazón, humanamente hablando, ¿no? Un corazón desgarrado, un corazón humillado, un corazón golpeado a causa de las injurias que su enemigo le ha propiciado, ¿está dispuesto a amarlo? Es normal que lo amemos, podríamos decir, lógico que lo amemos. Y acuérdense que enemigo no es el que no te ha hecho nada, no es el indiferente, es el que te ha hecho algo. Dice San Juan Crisóstomo, en una homilía, cuando habla justamente de la caridad con los enemigos, dice él
que enemigo se entiende toda aquella persona que te ha hecho algún daño. Ese es enemigo. Por tanto, no hay enemigos en intenciones. Si no te han hecho nada, todavía no son tus enemigos. Hay personas que tienen fantasmas, ¿eh? Hay personas que no les hacen nada y ya los toman como enemigos. O malinterpretan tal vez las acciones del prójimo, una mirada, una sonrisa o una seriedad, y ya los toman como enemigos, y no son enemigos. Estamos hablando de quien te ha hecho algún daño. San Juan Crisóstomo dice entonces, todo aquel que te ha hecho algún daño se puede considerar enemigo, no porque tú le pones pie de guerra, sino porque él te ha hecho un daño. O sea, acuérdense que no se trata de enemigo porque tú le declaras la guerra. El cristiano no declara la guerra. Y si declara la guerra, le declara la guerra a los enemigos del alma, al demonio, al mundo y a la sensualidad, pero no le declara la guerra a su prójimo. Recuerden que San Pablo nos dice, nuestra pelea, nuestro combate, no es contra los hombres, nuestros prójimos, sino contra los espíritus que flotan en los aires, es decir, contra el demonio, que nos ataca, que nos injuria, que nos atosiga, que nos atribula, pero no es contra los hombres, no es contra nuestros prójimos. Contra nuestros prójimos tenemos que tener caridad, no odio. Entonces, la caridad a los enemigos es el amor que le tenemos que dar a aquellas personas que no nos hacen el bien, que se están comportando como enemigos. Algunos son enemigos sin darse cuenta, ¿eh? Hay por ahí personas que no nos hacen el bien o que nos hacen daño y no se dan cuenta que nos hacen daño, ¿no? O algunos tal vez no parecen darse cuenta que nos hacen daño, no lo sabemos, lo ponemos delante de los ojos de Dios solamente. Entonces, un tema importante como para tomar en cuenta es ¿quién es ese enemigo? ¿De quién estamos hablando cuando se habla del enemigo? Todo aquel que te ha hecho daño o que te está haciendo daño. Ese es el enemigo. ¿Cómo hay que comportarse? Dice Jesucristo, y por eso suena muy chocante. Por eso es que esto es duro para nuestro oído. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. No nos sale del corazón hacerle bien a los que nos odian. Nos sale más bien al menos alejarnos de ellos, para que no nos hagan más daño y no les hagamos nosotros daño. Bendigan a los que los maldicen. Normalmente nosotros por justicia decimos ojo por ojo y diente por diente. Si me has hecho una injuria, yo te respondo, pues. Si me dices una cosa fea, yo te respondo otra cosa fea, porque tú estás buscándotela. ¿Se dan cuenta? Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los injurian. Es duro. Al que te pega en una mejilla, dale la otra. Al que te pega una mejilla, normalmente lo que hacemos es meter una patada. Eso es lo normal. Al que te pide la capa o el manto, dale también la túnica. Recuerden que en el tiempo de los judíos, del tiempo de Cristo, la túnica era muy importante porque era también frazada, porque era también el único cobijo que tenían y hacía frío en esos lugares. Tenían la túnica y tenían el manto. El manto los abrigaba, la túnica era como un sayal que utilizaban, ¿no? Al que te dé el manto, dale también la túnica, o sea, quédate desnudo. Eso quiere decir Jesucristo. Esas eran las dos prendas que utilizaban los judíos, la gente de su tiempo. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, y esto es todavía más grave, ¿no? No se lo reclames. Entonces, al parecer Jesucristo nos está diciendo, a ver, que no haya justicia. Que te hagan injusticia y tú aplaudes la injusticia. ¿Podría alguno entender eso? Una persona tal vez malintencionada, que tenga poca fe o que estén contrarias, que tenga una lectura con una intención contraria a Jesucristo, puede decir, Cristo lo que está diciendo acá es que seamos onzos, es que no veremos con justicia, que no se dé la justicia conmutativa, que con nosotros siempre nos peguen con un palo y nosotros no decir nada. Bien, entonces esto hay que saber entenderlo. Se dan cuenta que esto tiene su complejidad y hay que saber resolverlo. Y la primera cosa que debemos de decir acá es como lo que ha pasado con las bienaventuranzas. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Cristo quiere que convirtamos nuestra vida. Y convertir nuestra vida también es convertir nuestros pensamientos.
porque muchas veces nuestros pensamientos están en contra de lo que Dios quiere. Miren ustedes, el día de, creo que fue el día jueves o el día miércoles, en la lectura del Evangelio de San Marcos, después de que Pedro le ha dicho a Jesucristo, ¿no?, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesucristo le ha dicho a Pedro, bienaventurado seas Pedro, esto no te lo ha revelado carne y sangre. Después dice Jesucristo, el Hijo del Hombre va a ser condenado por los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, lo van a matar. Pedro lo llama aparte, que no se diga, Señor, esto no lo digas, eso no se cumpla contigo. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Ven? Ese es el tema. Que en la generalidad de los casos, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo y no somos dóciles a Él, nuestros pensamientos no son de Dios, son pensamientos mundanos. Entonces, claro que nos cuesta entender esto, porque nuestros pensamientos son mundanos, porque nosotros pensamos que es más importante la justicia que la misericordia. Entonces, por eso, claro, si alguien te hace algún daño, denúncialo, fiscal y cosas así, ¿no? Métete en el juicio. Si alguien se está metiendo con tu casa, ponte en pie de guerra y combate y destruye, ¿no? Claro, nuestros pensamientos comunes y corrientes, humanos, son pensamientos en donde, claro, está la justicia, pero no hacemos caso a la misericordia. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a nuestro prójimo? ¿Por qué cuando alguien nos hace un daño nos cuesta realmente perdonarlo de corazón? Porque continuamente vemos el daño que nos ha hecho y decimos cuánto daño, ninguna disculpa, cuánta cosa nos hace y tanto sufrimiento que me ha causado, ¿cómo puedo yo darle perdón? Pero si nosotros pensamos como Dios nos enseña y miramos al buen Jesús, que nos enseña a perdonar siempre y que nos enseña a perdonar a todos y que nos enseña a perdonar a todo, y miramos la cruz de Cristo, que es el testimonio más claro del perdón, entonces sí que se hace fácil perdonar, o al menos no tan difícil. Entonces, esto es lo que nos dice el Evangelio, o sea, el centro del Evangelio es esto. Cristo está dando ejemplos, podríamos decir, llevados al grado último, ¿no?, llevados al colmo. Cristo nos está dando ejemplos, ¿cierto?, en donde dice, llegado al extremo, eso es lo que tienes que hacer. No significa que no tienes que defender la justicia, no significa que no hay que velar por la justicia conmutativa, pero el cristiano no tiene que volverse vengativo y tiene también que aprender a despojarse, tiene que aprender también a desapegarse de lo que no es Dios. Entonces, estos dos elementos están presentes aquí. Y es muy importante porque esto es caridad, esto es la caridad a Dios y al prójimo. Primer tema, entonces, es muy lindo este tema, ¿eh? Primera cosa, primer puntito. El cristiano tiene que aprender a no devolver el mal por mal, sino el mal por el bien, por la caridad que ha recibido de Dios. O sea, nosotros no somos cualquier ser humano. San Agustín dice, si ya los seres, San Juan Crisóstomo, si ya los seres animales, o sea, los animalitos, evidentemente no todos, no todas las especies, pero muchas especies, no pelean contra animales de su propia especie, a menos que haya alguna situación. Lo normal, por ejemplo, es que en una comunidad de animales no se peleen, sino más bien hagan guerra a otros animales. Pues eso es algo natural, eso es algo del orden natural, decía San Juan Crisóstomo. Pues también es natural que en el hombre no hayan peleas, o sea, que en la naturaleza humana no hayan peleas y no se busquen las peleas. Ya esto es de orden natural. Pero más todavía, quien ha recibido la luz de Jesucristo, que es todo amor, nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos ha amado, y Dios nos ha perdonado, y Dios nos ha dado a su Hijo unigénito hasta la muerte. Tenemos cara nosotros, que hemos vivido esto, que hemos recibido sus frutos, tenemos cara de no perdonar cuando Dios a nosotros nos ha perdonado tanto. Por eso es que cuando Jesús nos enseña el Evangelio, y nos enseña, en el Evangelio el Padre Nuestro, nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Por qué tenemos que perdonar así? Porque así ha hecho Jesús. Nos ha dado ejemplo Él. Nos ha perdonado
tanto, nos ha traído el perdón de Dios. Por eso debemos de perdonar. Entonces, cuando alguien diga, yo no puedo perdonar a alguien, mire entonces si Dios no lo ha perdonado a uno. Uno no quiere pedir perdón a Dios cuando lo ha ofendido. Un cristiano normalmente que descubre sus pecados le pide perdón a Dios. Pero con en un momento estás pidiéndole perdón a Dios y en otro momento no estás perdonando a tu prójimo. O sea, ¿quieres que Dios obre contrario a lo que tú estás obrando? ¿Cómo se puede entender esto? Por eso, en gente que no conoce a Jesucristo, que no conoce el cristianismo, puede ser que se dé este tema del rencor, de la violencia y del ojo por ojo y del diente por diente, pero en el cristiano no se puede dar esto porque el cristiano ha recibido otra cosa. El cristiano se ha dado cuenta de que Dios nos ha amado cuando éramos sus enemigos. Porque enemigo, acuérdense, volvemos a la definición, enemigo es el que hace algo en contra de ti. Y el hombre cuando comete pecado se pone en contra de Dios y obra en contra de Dios y ofende a Dios. Por tanto es enemigo. Pues cuando éramos enemigos, Dios nos ha amado. Y habiéndonos amado Dios y dándonos ejemplo tan grande de amor en Jesucristo, ¿podemos nosotros ahora negarnos a amar al prójimo? Entonces, cuando vemos esto, ¿ven? Cuando vemos esto, del gran amor que Dios nos ha dado al darnos a su Hijo, del gran amor que Jesucristo nos ha dado al morir por nosotros en la cruz y al acompañar nuestra vida, si nos damos cuenta del gran amor que Dios nos tiene al darnos al Espíritu Santo, que obra en nosotros la caridad, ¿podemos nosotros rechazar esto que Jesucristo dice, que hemos de amar también a los que nos han hecho daño? No. Solamente cuando un corazón no toma en cuenta a Cristo, por eso es que hay que convertirse a cristianismo, hay que convertirse a Jesucristo. Solamente cuando un corazón no contempla a Cristo, puede decir, me parece muy raro de que tenga que amar a mis enemigos, porque me están haciendo daño y no los puedo amar. O me parece muy mal que yo haga bien al que me odia, porque lo estoy cebando más para que me siga dando palos. O me parece mal bendecir al que me maldice, porque si me está maldiciendo, ¿cómo lo voy a bendecir? Y me parece mal también orar por el que me injuria, porque al que me injuria tendría que injuriarlo. Claro, si es que no lo viste a Jesucristo, si es que no pasó Jesucristo por tu vida, es lógico que pienses esto. Pero cuando tienes un Señor que ha vivido el amor a los enemigos, que ha hecho el bien a los que lo odiaban, que ha bendecido a los que maldecían y que ha orado por los que lo injuriaban, te das cuenta entonces de que sí es posible. Y se convierte esto, en esto es importante también decirlo, en norma para el cristiano. Bien, entonces, eso es un primer punto. Segundo punto, y con esto termino, está el tema del desapego. A veces se disfraza el egoísmo, se disfraza el apego por los bienes materiales, el apego mundano por las cosas, se disfraza de justicia. ¿Qué quiero decir? Nosotros los cristianos sabemos que todo en esta vida, todo lo que sucede, todas las cosas que pasan porque están medidas y pesadas por la providencia de Dios. Porque Dios nos da esta vida en función de la vida eterna y nos pone los medios para alcanzar la vida eterna. Y en esos medios hay muchas cosas buenas, muchos bienes que nos ha dado, bienes materiales, bienes espirituales, pero también Dios quiere de nuestra parte el desapego, porque Dios nos quiere a nosotros y quiere que nosotros lo busquemos a Él y le tengamos amor a Él. Eso es lo que quiere Dios. Y entonces muchas veces el corazón del hombre se apega, ¿no? Como un chicle, como una goma que se apega, ¿no? Donde se pegan las cosas. Pues así es el corazón humano. Se le pegan determinadas cosas, por ejemplo, qué sé yo, el amor a su trabajo, a su auto, a sus cosas, a sus tiempos, y prefiere eso a Dios. Entonces Dios también quiere que en el hombre hayan renuncias. No dijo Jesucristo, ¿quieres ser mi discípulo? Vende todo lo que tienes, renuncia a todo lo que tienes. Pues bien, a veces la única manera que Dios tiene de mostrarnos que estamos apegados a determinadas cosas es cuando un enemigo nos las quita. Y entonces cuando nos las quita parece que hay una extirpación, ¿no?, de un órgano nuestro. Pero en realidad lo que había era algo que nos impedía amar a Dios. Entonces no quiere decir Jesucristo que hay que evitar
los juicios en el orden civil, si es que uno está reclamando una cosa en justicia, porque acuérdense que Dios es justo y que ama la justicia, así dice la Sagrada Escritura, y que está llamado el hombre a vivir la justicia, como dice también la Sagrada Escritura. No hay que entender el Evangelio desgajado. Recuerden siempre que en eso pecan los protestantes continuamente, ¿no? De entender un fragmento, ya ese es el fragmento único, no tiene nada que ver con el Evangelio. No, el Evangelio hay que entender en toda su totalidad. Y entonces Jesucristo también nos ha enseñado la justicia, y nos ha enseñado la paz y la armonía social. Y cuando se hacen injusticias, se rompe la armonía social. Entonces no quiere decir que hay que trabajar contra el Poder Judicial o contra la Fiscalía, porque no hay que reclamar nunca lo que es nuestro. No, no es así. Pero quiere decir de que muchas veces en nuestro razonamiento interior debemos de aprender a desapegarnos. Y a veces las cosas suceden para que uno se desapegue y para que uno tenga el corazón unido estrechamente a Dios. Porque acuérdense que esto no hay que entenderlo desgajado de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque ellos alcanzarán el tesoro del cielo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Así dice Jesucristo. Entonces, a veces Dios nos introduce en un desapego, en una pobreza, para que descubramos el tesoro de la vida eterna. Es sabiduría, es la sabiduría de la cruz, es la sabiduría del cristianismo. Por eso entonces que hoy día este texto, miren, y cuántas cosas más hemos dicho, solamente la primera parte del texto que hemos escuchado hoy día. Sería muy lindo que ustedes cuando lleguen a casa y durante la semana lo mediten el texto y vean realmente, mi corazón choca con esto que me dice Jesucristo. ¿Será porque todavía no estoy convertido a Él? Es de alguna manera un termómetro esto, ¿eh? En la medida en que yo accedo a estas cosas, en que yo razono y me doy cuenta de que esto tiene que ser así y de que lo practique, en esa medida es que me estoy convirtiendo al cristianismo. Eso viene muy bien ahora que dentro de una semana y media vamos a entrar a la Santa Cuaresma, que nos lleva a la conversión del corazón. Pues bien, que esto se quede en nuestras almas, que esto que hemos escuchado hoy día llegue a nuestro corazón. Es la palabra de Jesús y es la manera de poder vivir la vida cristiana en plenitud, no de aparentar la vida cristiana. Tal vez muchas veces nosotros por aparentar la vida cristiana no damos el verdadero testimonio que tendríamos que dar de Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que entonces Dios nos conceda la gracia de amar a los enemigos como Jesús nos ha enseñado en el Santo Evangelio. Pedimos estas gracias a la Virgen.